Lucía Herrera descubrió que el hombre que había estado trabajando a su lado con un overol azul, torpe con el microondas del comedor y peligrosamente bueno escuchándola, no era un empleado nuevo ni un hombre cualquiera. Era Leonardo Ferrer, el dueño de toda la empresa. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Ya le había contado sus miedos, ya lo había dejado entrar en su casa, y ya se había enamorado de él. Lo más doloroso no fue descubrir que era millonario, fue entender que el único hombre que la había mirado, como si de verdad la viera, también había sido el único capaz de construir una mentira entera para quedarse cerca. Pero para comprender cómo el dueño de un imperio textil terminó escondiendo su identidad por amor, hay que volver al principio, a un vuelo retrasado en Sevilla, a un café pedido mal, y a una mujer desconocida que consiguió hacer reír al hombre que nunca se reía. Leonardo Ferrer llegó al aeropuerto de Sevilla con 40 minutos de antelación, una reunión cerrada en la memoria y la certeza de que el día ya había terminado para él. No era un hombre que dejara nada a la suerte, ni los vuelos, ni las reuniones, ni las personas que entraban en su órbita. 40 minutos antes del embarque era su margen mínimo aceptable. 30 lo ponía tenso, 20 lo convertía en alguien con quien nadie quería compartir sala de espera. Dejó la maleta de cabina en el suelo con ese movimiento preciso que tienen los hombres acostumbrados a que las cosas obedezcan. Se desabrochó el botón superior de la camisa, el único gesto de concesión que se permitía después de un día de reuniones, y abrió el portátil sobre la mesa del café del aeropuerto como quien despliega un mapa de guerra. Tenía 53 correos sin leer. Bien, eso era manejable. Lo que no era manejable era el letrero que parpadeó en las pantallas de información sobre su cabeza. Vuelo IB32-41, Madrid. Retrasado. Nueva hora de salida, pendiente de confirmar. Leonardo miró el cartel. El cartel no parpadeó de vuelta, pero tuvo el acierto de no dar más explicaciones. Cerró el portátil. Lo volvió a abrir. Pidió un café solo al camarero que pasó por su lado sin mirarlo, con esa velocidad propia de los trabajadores de aeropuerto que han aprendido que los pasajeros retrasados son seres humanos en estado de emergencia emocional permanente. ¿Solo o cortado?, preguntó el camarero sin detenerse del todo. Solo. ¿Grande o pequeño? Leonardo levantó la vista. Solo, repitió, con una paciencia que no era paciencia, sino la versión educada de algo bastante menos amable. El camarero desapareció. El café llegó 5 minutos después. Era cortado. Leonardo lo miró. Bebió un sorbo. No dijo nada. Llevaba años siendo así. Un hombre que guardaba sus reacciones como otros guardan el dinero, con disciplina y sin derroches innecesarios. A los 38 años, Leonardo Ferrer era dueño del grupo Ferrer Textil, uno de los conglomerados más importantes del sector en España, con fábricas en Madrid, Barcelona y Málaga, más de 800 empleados directos y una reputación en el mundo corporativo que oscilaba entre brillante e impenetrable, dependiendo de a quién le preguntaras. Había heredado la empresa de su padre a los 28 años, en uno de esos momentos en que la vida no te pregunta si estás listo, sino que simplemente te entrega una llave y espera a que encuentres la puerta tú solo. Lo encontró, y la empresa, que ya era grande, se volvió mucho más grande con él al frente. El precio había sido invisible para los de afuera. Para adentro, Leonardo lo conocía perfectamente. Había aprendido a construir distancia con la misma precisión con que construía estrategias de negocio. No se mezclaba, no dejaba entrar. Tenía colegas, socios, asesores y un equipo directivo que lo respetaba con esa mezcla específica de admiración y ligero terror que produce un jefe que nunca eleva la voz, pero que tampoco necesita hacerlo. Lo que no tenía desde hacía más tiempo del que le gustaba admitir era alguien que lo mirara sin ver primero el apellido. Pero eso era un pensamiento para las noches largas en el ático de Salamanca, no para un martes por la tarde en el aeropuerto de Sevilla. Abrió el portátil otra vez. Respondió 3 correos. Revisó los informes de producción de la fábrica de Málaga. Hizo una llamada breve a su directora de recursos humanos,
Marta Soler, para confirmar una reunión del día siguiente en Madrid. «El vuelo está retrasado», le dijo, como si ella tuviera alguna responsabilidad en el asunto. «Lo vi en la app», respondió Marta, que llevaba 8 años trabajando con él y había desarrollado una inmunidad notable ante su tono. «¿Necesitas que reorganice algo?» «No, solo te aviso». «Entendido. Que tengas buen viaje, Leonardo». Colgó. Miró el café cortado que ya estaba frío. Lo bebió de todos modos. El aeropuerto de Sevilla tenía esa luz tibia de última hora de la tarde que convierte los espacios anodinos en algo casi bonito si uno se descuida. Las pantallas parpadeaban. Los troleys chirriaban sobre el suelo de terrazo. Una familia con 3 niños pequeños ocupaba la mesa contigua con una logística de maletas, mochilas y snacks que hubiera requerido un coordinador de producción experimentado. Leonardo no los miró. Tenía 50 correos sin leer. Bueno, 47 ahora. La pantalla volvió a parpadear. Vuelo IB32241 Madrid. Retrasado. Causa. Operaciones en origen. Operaciones en origen. Una frase diseñada específicamente para no decir nada, mientras parece que dice algo. Leonardo había cerrado negocios con hombres que usaban exactamente ese tipo de lenguaje. Los reconocía de inmediato. Pidió otro café al mismo camarero. Esta vez solo dijo, «Otro igual». El camarero asintió con esa dignidad pragmática del hombre que ya tiene clasificado a su cliente y volvió con otro cortado. Leonardo no dijo nada. Lo bebió. Eran las 6:17 de la tarde. El vuelo, en condiciones normales, salía a las 7 menos cuarto. La pantalla seguía sin confirmar nueva hora de salida, lo que en el idioma universal de los aeropuertos significa «no sabemos, pero tampoco te vayas a ningún lado». Leonardo Ferrer, que podía comprar fábricas, edificios y silencios, no podía comprar una hora de vuelo puntual. Lo que tampoco podía comprar, aunque eso todavía no lo sabía, era la forma en que los siguientes minutos iban a cambiarle algo que llevaba años sin moverse. Los grandes giros de la vida rara vez se anuncian. No llegan con fanfarria ni con letrero de aviso en pantalla. Llegan con un vuelo retrasado, un café cortado que pediste solo y una mujer a 2 sillas de distancia que todavía no has visto. Pero Leonardo Ferrer tenía 47 correos sin leer, así que de momento seguía sin verla. Lucía Herrera llegó al aeropuerto de Sevilla con el alma pesada y los pies más pesados todavía. No era una queja, era un diagnóstico. Llevaba 3 días en Sevilla visitando a su tío Ramón, el hermano menor de su madre, que estaba ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío con un diagnóstico que los médicos explicaban con palabras largas y ella traducía internamente como «va a ser un camino difícil y largo». Había ido porque no podían oír, porque Ramón era de esas personas que ocupan más espacio del que su tamaño físico justifica, que llenan una habitación con una sola frase, que te hacen reír cuando no tienes ninguna gana de reírte, y verlo en una cama con suero en el brazo y esa expresión de hombre que intenta parecer bien cuando claramente no lo está, había sido uno de los golpes más silenciosos que Lucía recordaba haber recibido. Lo había acompañado. Le había llevado los crucigramas que le gustaban. Le había mentido diciéndole que tenía buen color cuando no lo tenía. Le había prometido volver pronto, y esa promesa le había costado más de lo que esperaba, porque pronto, en su vida, dependía de turnos, de presupuesto y de una agenda que no siempre obedecía a lo que el corazón necesitaba. Ahora estaba en el aeropuerto. La maleta era pequeña, de esas que caben en el compartimento de cabina si la metes en diagonal y rezas un poco. El bolso era grande porque Lucía era de las personas que prefieren cargar con todo antes que quedarse sin algo necesario en el momento menos oportuno. Y los pies, como ya se ha dicho, pesaban. Se sentó en el primer sitio libre que encontró en el café del aeropuerto, que resultó ser una mesa pequeña con 2 sillas, de las cuales la otra estaba vacía, excepto por la proximidad incómoda de otra mesa, donde un hombre de traje oscuro miraba un portátil con la concentración de alguien que está intentando ignorar el universo entero. Lucía no lo miró. Pidió un té con leche que llegó demasiado caliente y demasiado claro, lo cual en Sevilla era casi una declaración de intenciones,
y revisó el móvil por inercia más que por necesidad real. Un mensaje de su madre. «¿Llegaste bien al aeropuerto? ¿Cómo está Ramón?» Uno de Julián. «Dime que ya vienes». Esta fábrica sin ti es como un crucigrama sin vocales, aburrida e irresoluble. Y el letrero sobre su cabeza, que ella vio con el rabillo del ojo antes de sentarse y que confirmaba lo que el ambiente general del aeropuerto ya sugería. El vuelo estaba retrasado. Suspiró. No fue un suspiro dramático. Fue uno de esos suspiros funcionales que son básicamente una válvula de presión. El cuerpo liberando lo justo para no explotar y seguir adelante. Respondió a su madre. «Sí, aquí estoy. Ramón está igual, pero contento de la visita. Te llamo cuando llegue a Madrid». A Julián. «Ya voy. El vuelo está retrasado, así que llegaré cuando llegue. Guárdame algo del comedor si puedes». Julián respondió en 10 segundos exactos. «Ya comiste ayer y antes de ayer. Eres increíblemente exigente para ser alguien que come viandas de tupper». Lucía sonrió. Solo un poco, pero fue real. Pero guardó el móvil y miró el té, demasiado caliente todavía para beberlo, y luego miró el café del aeropuerto con esa mirada que uno desarrolla cuando está cansado, pero no quiere dormirse. Una observación pasiva del mundo, sin ninguna intención concreta. Había una pareja discutiendo en voz baja 3 mesas más allá, con esa energía específica de las parejas que llevan suficiente tiempo juntas para pelearse sin que nadie desde fuera pueda identificar exactamente el motivo. Había un señor con sombrero que dormía con la boca ligeramente abierta y la dignidad completamente intacta porque él no se estaba viendo. Había 2 adolescentes con auriculares que compartían una pantalla con la coordinación automática de quienes han pasado miles de horas así. Y luego estaba la máquina de café. La máquina de café del aeropuerto de Sevilla llevaba, según pudo calcular Lucía en los siguientes 3 minutos, aproximadamente una semana siendo el centro de una guerra de baja intensidad entre el personal del café y una señora de unos 70 años con un bolso de flores que claramente tenía una opinión muy formada sobre cómo debía funcionar una máquina de café y que esa opinión no coincidía en ningún punto con la realidad de la máquina en cuestión. «Es que le he dado al botón», explicaba la señora con la paciencia específica de quien explica algo por 5ª vez. «Ya, pero hay que esperar a que la luz verde se fije», respondía el camarero joven, que tenía el aspecto de alguien que lleva explicando esto desde las 8 de la mañana. La luz verde se fijó. ¿Se fijó o parpadeó? Parpadeó fija. El camarero abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Una luz no puede parpadear fija, señora». «Pues esta sí». Lucía llevaba escuchando esto aproximadamente 45 segundos y ya no podía más. «Puede que tenga razón», dijo en voz baja, sin dirigirse exactamente a nadie mirando el té. «A veces las cosas hacen exactamente lo que se supone que no deben hacer. Es su forma de tener carácter. No esperaba que nadie la escuchara, por eso le sorprendió el sonido que vino de la mesa de al lado. Una risa, breve, contenida, casi inmediata, como si hubiera escapado antes de que su dueño pudiera decidir si dejarla salir o no. Lucía giró la cabeza. El hombre del traje oscuro la estaba mirando, no con la expresión abierta de alguien que ríe, sino con esa expresión ligeramente desconcertada de alguien que acaba de reírse y todavía está procesando cómo ocurrió exactamente. Tenía una mandíbula seria, ojos oscuros, el cabello perfectamente ordenado con esa precisión que o es natural o cuesta dinero, y llevaba una corbata que Lucía, que llevaba 5 años rodeada de telas en una fábrica textil, reconoció inmediatamente como de muy buena calidad. Era, en resumen, el tipo de hombre que normalmente no se ríe con los comentarios de desconocidas en aeropuertos, y sin embargo, la luz parpadeó fija, repitió él, en voz baja, como si estuviera probando la frase. «Es una contradicción que tiene toda la lógica del mundo si eres esa máquina», dijo Lucía. Él la miró un segundo más, luego volvió al portátil, pero la comisura derecha de su boca no había terminado de volver a su posición original. Lucía miró el té. Todavía caliente. Tendría que seguir esperando.
La señora del bolso de flores terminó consiguiendo su café de formas que ninguno de los dos presentes entendió completamente, y el camarero joven se alejó con el aire de alguien que ha sobrevivido a algo y merece un reconocimiento que no va a recibir. El aeropuerto siguió siendo un aeropuerto, y las 2 sillas de distancia entre Lucía y el hombre del traje oscuro siguieron siendo 2 sillas de distancia, por ahora. El narrador puede confirmar, con la autoridad que da a observar las cosas desde fuera, que Leonardo Ferrer no había vuelto a leer ni un solo correo desde que ella habló por primera vez. Aunque él, si alguien le hubiera preguntado en ese momento, lo habría negado con una convicción absolutamente sincera. Fue el té lo que lo inició todo. O más exactamente, fue el momento en que Lucía intentó beberlo de nuevo. Lo encontró todavía demasiado caliente. Hizo una mueca que no iba dirigida a nadie en particular y dijo en voz perfectamente audible: «Este té lleva 20 minutos esperando ser bebido y todavía cree que es el protagonista». Leonardo levantó la vista del portátil. No lo hizo conscientemente. Fue un reflejo, el mismo que hace girar la cabeza cuando algo se mueve en el campo visual periférico, excepto que en este caso no había movimiento, sino una frase que tenía una lógica interna completamente propia. Ella no lo estaba mirando. Miraba el té con una expresión entre resignada y levemente divertida, como quien ha aceptado que la situación es absurda y ha decidido encontrarle el lado cómico antes que el frustrante. «Los tés de aeropuerto siempre están demasiado calientes», dijo Leonardo. Fue la primera frase completa que dirigía a un desconocido en un espacio público desde hacía, calculó vagamente, varios meses. Ella lo miró. Tenía los ojos oscuros, de esos que no piden permiso para observar, y una expresión que era mitad evaluación y mitad algo más ligero, como si el mundo le resultara suficientemente interesante como para prestarle atención, pero no tan serio como para no reírse de él. «O demasiado fríos», respondió. «No hay término medio. Es como si la temperatura correcta fuera un secreto que los aeropuertos guardan deliberadamente». «Para que tengas que pedir otro», dijo Leonardo, antes de poder decidir si quería decirlo. Ella lo consideró. «Eso es una teoría de conspiración muy específica para un martes por la tarde». Los martes por la tarde son el mejor momento para las teorías de conspiración. No hay suficiente energía para refutarlas. Lucía lo miró un segundo más de lo necesario. Luego sonrió. No fue una sonrisa amplia ni calculada. Fue de esas sonrisas que ocurren porque algo genuinamente lo merece, breves y sin ornamento. «Lucía», dijo extendiendo la mano con una naturalidad que Leonardo, en su mundo de presentaciones formales y tarjetas de visita, no recordaba haber visto en mucho tiempo. Él miró la mano un instante. La estrechó. «Leonardo». «¿También vas a Madrid, Leonardo?» «Sí». «¿También te retrasaron el vuelo?» «Al parecer». «Entonces somos náufragos del mismo barco». Señaló la silla vacía entre las 2 mesas con un gesto casual. «Puedo acercar esto si quieres». Hablar con alguien hace que los retrasos parezcan más cortos. Leonardo abrió la boca para decir que no era necesario, que tenía trabajo, que prefería la concentración. Todas esas frases existían en su repertorio y las había usado con éxito en situaciones similares durante años. Lo que dijo fue: «Adelante». Lucía acercó su silla. Puso el té en la mesa entre los dos como si fuera un punto neutral, territorio compartido. Sacó el móvil, lo miró un segundo, lo guardó. «¿Llevas mucho tiempo esperando?», preguntó. «Unos 40 minutos. Yo acabo de llegar». Miró la pantalla de información sobre sus cabezas. «Aunque nueva hora pendiente de confirmar, no me inspira confianza. Significa que no saben. Ya lo sé. Pero podrían fingir que saben. Por cortesía». Leonardo la miró. Era una observación completamente irracional y tenía toda la razón del mundo. «¿Vienes de Sevilla o conectas desde otro vuelo?», preguntó. «Vine a visitar a un familiar». La ligereza de su tono cambió levemente, no mucho, lo justo para que alguien que prestara atención lo notara. «Está ingresado, mi tío». «Lo siento». «Está bien. Bueno, no está bien, pero está...». Buscó la palabra.
Está siendo él, que es lo más parecido a estar bien que puede estar ahora mismo. Hizo una pausa breve. ¿Y tú? ¿Sevilla por trabajo o por algo más interesante? Por trabajo. ¿Qué tipo de trabajo trae a alguien a Sevilla un martes? Leonardo consideró la respuesta. Gestión, dijo. Sector textil. Lucía lo miró con una expresión que él no supo clasificar del todo. ¡Qué coincidencia! Yo trabajo en una fábrica textil en Madrid. ¿De verdad? No fue una pregunta. Fue algo entre la sorpresa genuina y el reconocimiento de que el mundo, a veces, tiene sentido del humor propio. 5 años, dijo Lucía. Control de calidad, que básicamente significa que soy la persona que dice esto no está bien antes de que llegue al cliente, y a veces la persona que dice esto no está bien antes de que llegue a ningún lado, y a veces simplemente la persona que sostiene todo lo que está a punto de salir mal hasta que alguien con más cargo decide qué hacer con ello. Eso es más trabajo del que sugiere el título. Siempre lo es. Lo dijo sin amargura, con esa resignación tranquila de quien ha hecho las paces con la diferencia entre lo que las cosas se llaman y lo que las cosas son. ¿Y tú llevas mucho tiempo en el sector? Bastante. ¿Te gusta? La pregunta lo detuvo. No porque fuera difícil, sino porque nadie se la hacía. Hay partes que sí, respondió, y fue más honesto de lo que pretendía ser. ¿Cuáles? Cuando algo funciona. Cuando un proceso que estaba roto deja de estarlo. Lucía asintió despacio. Eso lo entiendo. Hay algo muy satisfactorio en coger algo que no funciona y dejarlo en orden. Intentó el té de nuevo, todavía demasiado caliente. Lo dejó. Con esto habrá que tener paciencia. ¿Con el té o en general? Ella lo miró. Con todo, supongo. Hablaron durante 2 horas. Leonardo no recordaba la última vez que había hablado con alguien durante 2 horas, sin que hubiera un orden del día, sin que alguien tomara notas, sin que la conversación tuviera un objetivo concreto más allá de sí misma. Lucía le contó del tío Ramón con esa mezcla de preocupación real y humor protector que tienen las personas que han aprendido a cuidar sin hundirse. Le contó de su madre, Carmen, que vivía en Madrid y tenía la salud justa y la opinión siempre lista. Le contó de la fábrica con un conocimiento práctico y detallado que Leonardo encontró, para su propia sorpresa, fascinante. No porque le dijera cosas que no supiera sobre el sector, sino porque se las decía desde un ángulo que él no había ocupado nunca. El problema con los supervisores de turno, dijo Lucía en un momento, es que muchos confunden tener autoridad con tener razón. Y eso en una fábrica crea un ambiente donde la gente tiene miedo de señalar los errores. Y cuando la gente tiene miedo de señalar los errores se acumulan. Leonardo la escuchó. No dijo nada durante un momento. ¿Y la dirección no lo ve?, preguntó, con la cautela de quien pregunta sin poder evitarlo. La dirección ve los informes, dijo Lucía, y los informes dicen lo que los mandos medios quieren que digan. Una pausa. No digo que sea siempre así, pero ocurre más de lo que aparece en ningún papel. Leonardo guardó eso. Sin comentario, sin reacción visible. ¿Y tú? Has señalado errores. Constantemente. Es mi trabajo oficial y también mi trabajo no oficial. Hizo una pausa. Tengo un amigo, Julián, que dice que soy incapaz de ver algo torcido sin intentar enderezarlo, que es un problema porque el mundo tiene muchas cosas torcidas y solo hay una de mí. ¿Y él qué hace mientras tú las enderezas? Comentar el proceso con frases muy filosas y una precisión quirúrgica. Lo dijo con evidente afecto. Es su contribución al equilibrio del universo. Leonardo se encontró pensando que le gustaría conocer a esa persona. Era un pensamiento inusual. Normalmente no pensaba en conocer a desconocidos. Le habló de Sevilla. Le habló con cuidado de su trabajo, sin nombrar la empresa ni el cargo. Ella no preguntó más de lo que él ofrecía, y eso también era inusual. La mayoría de la gente, cuando intuía dinero o posición, empezaba a tirar del hilo con una curiosidad que tenía poco de casual. Lucía no tiró de ningún hilo. Escuchó lo que él dijo y respondió a lo que él dijo.
no a lo que podría haber detrás. A las 8:15 de la tarde, la pantalla parpadeó. Vuelo IB 30241 Madrid. Embarque en 25 minutos. Puerta B7. Los dos miraron la pantalla. Hubo un silencio que no era incómodo, sino de esos que ocurren cuando algo que estaba pasando recibe aviso de que va a terminar. «Menos mal», dijo Lucía recogiendo el bolso. «Aunque ahora casi me da pena irme. Tenía calor, conversación y...» Intentó el té una vez más. Esta vez sí. Y el té finalmente en temperatura. En un aeropuerto retrasado eso es prácticamente lujo. Leonardo cerró el portátil. Los 47 correos seguían sin leer. Los 47. No le importaba especialmente. «Ha sido...» empezó. «¿Inesperado?», ofreció ella. «Eso». Lucía se puso de pie. Estiró los hombros con ese gesto de quien lleva demasiado tiempo sentada y lo sabe, y lo miró con una expresión que era difícil de clasificar. Directa, tranquila, levemente divertida, sin ninguna expectativa visible. «Buen viaje, Leonardo del sector textil». «Buen viaje, Lucía». Ella recogió la maleta pequeña, se alejó hacia la puerta B7 con ese paso de alguien que sabe a dónde va, aunque llegue cansada. Leonardo la miró alejarse y se quedó de pie junto a la mesa, con el portátil bajo el brazo y la extraña sensación de que había debido decir algo más, aunque no sabría decir exactamente qué. «Si llegaste hasta aquí sintiendo que querías que ese vuelo nunca despegara, bienvenida. Eso significa que la historia ya te tiene. Suscríbete a Enamórate de esta historia y activa la campanita, porque esto es solo el principio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez una conversación inesperada con un desconocido te cambió algo? Te leemos». La clase ejecutiva del vuelo IB 30241 tenía 4 filas, asientos de cuero beige y el silencio específico de los espacios donde todo el mundo finge que no está mirando a los demás. Leonardo ocupó el 2A, junto a la ventanilla, y abrió el portátil en el momento en que el avión empezó a moverse por la pista. Era un gesto automático, el equivalente aéreo de ponerse el cinturón, algo que hacía sin pensar porque llevaba haciéndolo tantos años que ya formaba parte del ritual. Tenía 47 correos. Abrió el primero, lo leyó hasta la mitad, volvió al principio, lo leyó de nuevo. No había procesado nada. Cerró el correo, miró la ventanilla, donde el aeropuerto de Sevilla se alejaba con esa lentitud característica del despegue. Las luces del suelo volviéndose líneas naranjas, y luego puntos y luego nada. Pensó en la frase sobre la luz que parpadea fija. Pensó en el té que tardó en estar en temperatura. Pensó en esa forma de decir las cosas que tenía, directa sin ser abrupta, con humor sin forzarlo, como si el mundo le resultara constantemente un poco absurdo y ella hubiera llegado a un acuerdo pacífico con eso. Abrió el segundo correo. Lo leyó entero sin entender ninguna de sus palabras. Lo cerró. Primera etapa, aunque él no lo habría llamado así ni bajo tortura. Algo había ocurrido en ese café del aeropuerto que no encajaba en ninguna categoría disponible. Era, se dijo, el efecto de una conversación inusual después de un día largo. Las conversaciones inesperadas con personas interesantes eran una experiencia perfectamente documentada. No necesitaba mayor análisis. 47 correos sin responder eran, sin embargo, una evidencia bastante clara de que, sin mayor análisis, era exactamente lo que no estaba ocurriendo. Mientras Leonardo miraba la pantalla sin leer, 5 filas más atrás y al otro lado del pasillo que separa la clase ejecutiva de la clase turista, Lucía Herrera tenía la cabeza apoyada en la ventanilla y los ojos semicerrados. No dormía. Casi. Pensaba en el tío Ramón. Pensaba en su madre. Pensaba en el turno del miércoles y la revisión de lotes pendiente, y si Julián habría sobrevivido a la semana de forma razonable. Y pensaba, con esa molestia específica de los pensamientos que uno no ha invitado, en el hombre de la mesa de al lado, en su forma de reírse, contenida, casi involuntaria, como si la risa lo hubiera sorprendido a él mismo, en cómo había dicho Leonardo al presentarse, sin apellido ni cargo, en la calidad de su atención,
que era extraña en alguien que claramente tenía muchas otras cosas en que pensar. No había pedido su número. Ella tampoco lo había ofrecido. Era una conversación de aeropuerto. Existían, ocurrían, tenían su propio valor y su propio límite, y el límite estaba en la puerta de embarque. Lucía cerró los ojos del todo. El avión cruzó sobre Sierra Morena con las luces de los pueblos pequeños parpadeando en la oscuridad abajo. Aterrizaron en Madrid a las 9:30 de la noche. Cada uno siguió su camino. No hubo intercambio de números. No hubo promesa de nada. No hubo ninguna de esas escenas de aeropuerto donde alguien corre por el pasillo o grita un nombre en la terminal. Hubo dos personas que salieron por la misma puerta de llegadas, giraron en direcciones distintas y desaparecieron en el Madrid de las 10 de la noche. Leonardo tomó el coche que lo esperaba. Llegó al ático de Salamanca. Se sirvió agua, no whisky, aunque consideró el whisky. Abrió el portátil. 47 correos. Los respondió todos en 90 minutos. Luego cerró el portátil, apagó la luz y se quedó mirando el techo oscuro del dormitorio. Pensó en una frase. Buen viaje. Leonardo, del sector textil. Tardó más de lo habitual en dormirse, lo cual no significaba nada. Los días largos a veces producían ese efecto. Era biología, no otra cosa. El informe llegó a su bandeja el jueves por la mañana con asunto Situación clima laboral, Fábrica Madrid Centro, urgente. Marta Soler lo había marcado en rojo, lo que en el código de comunicación entre ellos significaba «Esto no puede esperar al próximo comité trimestral». Leonardo lo leyó 2 veces. Denuncias anónimas de maltrato por parte del supervisor de turno Marcos Rial. 3 trabajadoras que habían pedido cambio de turno sin dar razones. Un aumento del absentismo en los últimos 2 meses que los gerentes de planta habían atribuido a causas estacionales. Un incidente de seguridad menor registrado incorrectamente. Y una nota al margen de Marta. Creo que hay más cosas que no están llegando a los informes. Leonardo cerró el documento. Lo volvió a abrir. Llevaba 10 años dirigiendo el Grupo Ferrer desde despachos de cristal y salas de juntas, tomando decisiones basadas en datos, gráficos e informes. Era un sistema eficiente. Era también, comprendió leyendo la nota de Marta, un sistema que podía producir una imagen perfectamente ordenada de algo que en realidad estaba bastante desordenado. Llamó a Marta. «Quiero ir personalmente». Silencio al otro lado. No de sorpresa, sino de alguien que está calculando implicaciones. ¿Como CEO? No, necesito ver cómo funciona esa fábrica sin que nadie sepa quién soy. Leonardo, ¿eso es posible? Complicado, pero posible. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Quizá 2. Suficiente para ver lo que no aparece en los informes. Necesitaré una coartada interna. Algo que justifique un empleado nuevo sin levantar sospechas. Un programa de rotación. Observación de procesos desde planta. Lo gestionas tú, sin pasar por los gerentes de Madrid. Entendido. ¿Puedo preguntar qué te hizo decidir esto ahora? Leonardo pensó en los informes, en los números de absentismo, en la nota de Marta. Los datos no me están contando todo, dijo. Quiero escuchar lo que no está en los datos. Colgó. Miró el skyline de Madrid bajo una mañana gris de octubre. Era una decisión racional, una auditoría humana, no financiera, perfectamente justificable desde cualquier ángulo de gestión empresarial. El lunes siguiente, Leonardo Ferrer cruzó las puertas de la fábrica Ferrer de Madrid con un overol azul marino y una tarjeta de identificación que decía simplemente Leonardo F. Rotación interna. Y la primera persona que vio al entrar a la planta de producción, de pie junto a una mesa de corte con una tablilla de control de calidad bajo el brazo, fue Lucía Herrera. Leonardo se detuvo. No fue un tropiezo ni un gesto visible. Fue esa inmovilidad interior de cuando el mundo hace algo que no estaba en el guión y el cuerpo necesita un segundo para actualizarse. La mujer del aeropuerto, la del té en temperatura y la luz que parpadeaba fija y buen viaje, Leonardo del sector textil. Estaba aquí, con uniforme de trabajo,
el cabello recogido, las manos moviéndose con la seguridad de alguien que conoce cada centímetro de lo que tiene delante. Era de alguna forma que Leonardo no supo articular, todavía más ella de lo que había sido en el aeropuerto. Y trabajaba en su empresa. Tardó exactamente 4 segundos en tomar la decisión. 4 segundos en los que procesó las opciones. Presentarse como el dueño, lo cual terminaría inmediatamente con cualquier posibilidad de que ella lo mirara como lo había mirado en el aeropuerto. Ignorarla, lo cual era técnicamente posible, pero requería fingir no haberla visto. Y ella era el tipo de persona que nota cuando alguien finge no verla. O aprovechar la coartada que Marta había preparado y ser por unos días simplemente un empleado nuevo que no conocía a nadie en la planta. Eligió la tercera opción, con la conciencia plena de que era la más complicada y la menos honesta, pero también con la conciencia, más difusa y menos admisible, de que quería volver a hablar con ella como había hablado en el aeropuerto, sin cargo, sin apellido, sin la distancia automática que el nombre Ferrer creaba en cualquier conversación. 1 semana, 2 a lo sumo, tiempo suficiente para evaluar la fábrica y decidir qué hacer con todo lo demás. Era un plan razonable, con algunos agujeros que prefirió no examinar demasiado de cerca. Marta lo había equipado bien, overol, tarjeta y una historia interna coherente de programa de rotación. Los gerentes sabían que vendría alguien de administración central. No sabían que ese alguien era el propietario del grupo. Lo que Marta no había podido darle era la capacidad de parecer un empleado de fábrica. Eso, descubrió Leonardo en los primeros 15 minutos, iba a ser un problema. Lucía lo vio entrar. Vio entrar a un hombre con un overol azul marino que lo llevaba como si fuera un traje hecho a medida por un sastre con sentido del humor, y tardó exactamente 2 segundos en reconocerlo. Se quedó quieta. El mundo tiene un número limitado de coincidencias genuinas, y Lucía Herrera llevaba suficientes años en él como para reconocerlas. El hombre del aeropuerto de Sevilla estaba de pie en la entrada de su fábrica, con una expresión de alguien que intenta parecer completamente normal y está consiguiendo exactamente lo contrario. Cruzó la planta y se detuvo a 1 metro de él. «Hola». Leonardo la miró, y algo en su expresión, muy brevemente, fue completamente honesto. Sorpresa, alivio, y algo que no llegó a ser ninguna de las dos cosas, pero se parecía a ambas. Lucía. Leonardo hizo una pausa. Del sector textil. Sí, más textil de lo que pensaba, aparentemente. Él abrió la boca. La cerró. Es un programa de rotación, dijo. Desde sede central, observación de procesos. Lucía lo miró con esa mirada suya de evaluación tranquila. Ajá. ¿Trabajas aquí desde hace mucho? 5 años. ¿Y tú vas a trabajar aquí? Temporalmente, 1 o 2 semanas. ¿Sabes algo de fábricas textiles? Algo, dijo. Lucía asintió despacio, reservándose su opinión. Bueno, bienvenido entonces. Fue en ese momento cuando apareció Julián. Llegó desde la zona de empaque con una caja bajo el brazo, se detuvo junto a Lucía, miró a Leonardo de arriba abajo con una lentitud deliberada y dijo, ¿este es el nuevo? Al parecer, dijo Lucía. Julián lo estudió un momento más. Julián Castro, llevo 6 años aquí, sé dónde está todo, quién hace qué y quién pretende hacer qué. Una pausa. Tú no eres de planta. Vengo de sede central, dijo Leonardo. Ya. Julián miró sus manos, luego su postura, luego el overol. Ese overol te queda como si lo hubiera planchado un abogado. ¿Hay alguna forma correcta de llevar un overol? Hay una forma en que la gente que trabaja en fábricas lleva un overol, dijo Julián. Y hay una forma en que la lleva alguien que no ha llevado uno en su vida. Tú estás en la segunda categoría con una convicción admirable. Lucía intervino. Julián. Solo su nombre, pero con un tono que Julián obedeció inmediatamente, aunque con la expresión de quien obedece, pero no abandona su posición. Solo digo lo que veo, murmuró alejándose hacia empaque, aunque Leonardo tuvo la clara sensación de que no iba a ningún lado en particular,
sino reorganizándose para observar desde otro ángulo. Lucía se volvió hacia él. No le hagas caso. Tiene buen corazón. Pausa. Y muy mal filtro. Lo había notado. ¿Te han asignado zona? Debo hablar con recursos humanos esta mañana. Marta Soler, segunda planta, despacho del fondo. Cuando termines, si quieres, te enseño el resto de la planta. Sí, dijo Leonardo, y luego, gracias. Lucía asintió y volvió a su mesa de corte. Julián, desde empaque, miraba con los ojos entornados y la expresión de alguien que no sabe exactamente qué está viendo, pero sabe con certeza que está viendo algo. El primer día fue una catástrofe de baja intensidad y alta frecuencia. El microondas del comedor fue el primer incidente documentado. Lucía le había explicado que el comedor abría a la 1 y que había una taquilla asignada para él. Lo que no le había explicado era el sistema de turnos del microondas, el código no escrito sobre tiempos máximos de calentamiento, y el hecho de que la bandeja del fondo era de uso comunal. Leonardo llegó al comedor a la 1 en punto con el tupper que Marta había incluido en su kit de infiltración. Miró el microondas, miró los botones, puso el tupper dentro. «Oye», dijo una voz detrás de él. Era Julián, con su propio tupper. «Sí. Estás usando la bandeja del fondo. ¿Hay algún problema? Es la bandeja comunal. ¿Para qué se usa?» Julián lo miró durante un segundo completo. «Para nada que tenga que ver con tu tupper». Leonardo sacó el tupper con una dignidad que Julián contempló con visible satisfacción. «¿Y los botones?», preguntó Leonardo, mirando el panel de control. «¿Qué botones?» «Hay 6 botones y un dial». «¿Cuál uso?» Julián depositó su propio tupper, giró el dial exactamente 2 posiciones, apretó el botón central y cerró la puerta en un movimiento que tardó aproximadamente 1,5 segundos. «Ese», dijo, señalando el botón central. «¿Y los otros 5? No lo sé. Llevan aquí desde 2014 y nadie los ha necesitado jamás». «¿Por qué existen?» Julián lo miró con la paciencia de alguien que está disfrutando la conversación más de lo que le conviene admitir. «Por las mismas razones que existen muchas cosas, Leonardo. Nadie lo sabe. Están ahí. Uno aprende a vivir con ellos». Lucía llegó en ese momento con su almuerzo. «¿Estáis teniendo una conversación filosófica sobre el microondas?» Él preguntó para qué sirven los 5 botones que no se usan, dijo Julián. Lucía lo miró a él. «¿En serio preguntaste eso?» Era una pregunta razonable. «No», dijo Lucía. «Era una pregunta de alguien que nunca ha usado un microondas de comedor. Yo uso microondas. ¿De comedor compartido?» Una pausa. «De cocina privada». Julián emitió un sonido entre la confirmación y el triunfo. «Lo sabía», murmuró. «Lo sabía desde el overol». El comedor se convirtió en los días siguientes en el escenario de lo que Julián denominó, primero internamente y luego externamente, porque Julián rara vez guardaba sus denominaciones internas, la educación sentimental y práctica del hombre más sospechoso que ha pasado por esta fábrica. Leonardo no sabía dónde se guardaban las bandejas limpias. No conocía el sistema de rotación de la nevera comunal. Usaba palabras que nadie usaba en un comedor de fábrica. Julián lo corregía con una consistencia que habría resultado agotadora en cualquier otra persona, pero que en él tenía una energía natural difícil de rechazar. «No digas optimizar el almuerzo», le dijo el segundo día. «Di comer, Leonardo, comer, como la gente». Son sinónimos funcionales. No lo son. Uno es una palabra. El otro es una reunión de negocios con tu tupper. En la planta, las cosas no eran mejores. Leonardo tenía conocimiento técnico del proceso textil, pero ese conocimiento era el de alguien que ha leído todos los informes y visitado las instalaciones en traje de CEO con un gerente explicándole todo. No el de alguien que se sienta frente a una máquina de coser industrial y tiene que hacer algo con ella. ¿Has usado alguna vez una máquina de estas?, le preguntó Lucía cuando lo encontró mirando una remalladora con expresión de quien observa tecnología de otro planeta. «He visto su funcionamiento, visto cómo.
En documentación técnica. La documentación técnica y la remalladora son dos experiencias diferentes. Lo estoy descubriendo. Ella se sentó frente a la máquina, ajustó algo con un movimiento preciso, pasó un trozo de tela y demostró su funcionamiento en 40 segundos. ¿Lo ves? Sí, puedes hacerlo. Una pausa. Probablemente no todavía. Siéntate. Y le enseñó, con esa paciencia suya que no era condescendiente, sino genuinamente didáctica. Leonardo se sentó y siguió sus instrucciones. Lo hizo mal 3 veces. A la cuarta regular, a la sexta bien. Bien, dijo Lucía. Era un bien breve, sin adornos. Era también, Leonardo lo notó sin saber bien qué hacer con esa información, la forma de reconocimiento que más le había importado escuchar en semanas. Segunda nota interna, que él habría clasificado de otra manera. Se había descubierto pensando en ella en la reunión de las 9, cuando debería haber estado pensando en los números del tercer trimestre. Había desestimado el pensamiento como distracción contextual. Que esa distracción tuviera nombre y cara y una forma específica de decir bien, era un detalle que prefirió, una vez más, no examinar. La fábrica tenía su propio ritmo, y Leonardo tardó 3 días en empezar a escucharlo. No era el ritmo de las reuniones ni el de los informes. Era algo más físico, más constante, hecho de máquinas que no paraban, de turnos que se superponían, de personas que se movían entre rollos de tela y mesas de corte, con una coordinación que no estaba en ningún manual, porque se había construido sola, persona a persona, turno a turno, año a año. Lucía era parte central de ese ritmo, no porque ocupara un cargo de coordinación, sino porque era de esas personas que generan orden a su alrededor sin imponerlo. Resolvía problemas antes de que se volvieran crisis. Recordaba los detalles que otros olvidaban. Sabía cuando alguien estaba mal aunque no lo dijera. Leonardo la observaba con la atención que en otro contexto habría dedicado a un informe de gestión, con la diferencia de que éste le resultaba considerablemente más interesante. También empezaba a ver cosas que sus informes no contenían. El supervisor Marcos Rial llevaba el turno de mañana con una eficiencia que en los datos se leía como buena gestión y en la planta se sentía como presión constante. No gritaba, tenía maneras más efectivas. El tono que sugería incompetencia sin acusarla directamente, la asignación de tareas ingratas a los empleados que habían hecho preguntas incómodas, el silencio específico con que respondía a las sugerencias que venían de la planta. Una tarde, ordenando cajas en el almacén, ocurrió algo que Leonardo no esperaba. Lucía estaba de espaldas sellando cajas cuando llegó Andrés, uno de los operarios de logística. Tenía 30 años, buena presencia y una forma de acercarse a Lucía que era demasiado amable para ser completamente neutral. «Oye, Lucía, ¿puedo pedirte un favor?» «Dime. Hay una cosa en el sistema de etiquetado que no me cierra. ¿Puedes echarle un ojo esta tarde? Te invito a un café después, si quieres». Lucía ni levantó la vista de la caja. «El etiquetado lo tiene Rosa esta semana. Pregúntale a ella». «Ya, pero tú lo explicas mejor». «Andrés». Lo dijo con ese tono suyo, sin dureza, pero sin margen. «Rosa». Andrés se fue. Leonardo siguió apilando cajas con una concentración que no tenía nada que ver con las cajas. No dijo nada. Pero algo en su manera de colocar la siguiente caja fue ligeramente más brusco de lo necesario, y Julián, que había estado cerca todo el tiempo fingiendo revisar un albarán, lo vio perfectamente y archivó el dato con la satisfacción silenciosa de alguien que acaba de confirmar una hipótesis. Esa misma tarde, Leonardo preguntó, «¿Lleva mucho tiempo aquí, Rial?» «4 años», dijo Lucía sin levantar la vista. «¿Y siempre ha funcionado así?» «¿Así cómo?» «¿Cómo funciona?» Lucía dejó la cinta de embalaje. Lo miró. «¿A qué viene la pregunta?» «Observación. Parte del programa de rotación». Ella lo estudió un momento. «Lleva 4 años», dijo finalmente, «y hay cosas que funcionan mejor cuando él no está mirando». «¿Cómo cuáles?» «Cómo hablar, cómo hacer preguntas, cómo señalar cuando algo no va bien». Una pausa. «Ya sé que en los informes esto no aparece así».
Leonardo procesó eso sin hacer ningún comentario que revelara más de lo que debía. ¿Y los trabajadores tienen algún canal para comunicarlo? Hay un formulario de incidencias en el segundo cajón del despacho de RRHH. Sirve para tener la sensación de que hay un canal, sin que el canal llegue a ningún lado. Leonardo hizo una nota mental, no en papel, sino de las que se quedan. Había una trabajadora en la sección de corte, Rosa, que llevaba 22 años y conocía cada máquina por nombre propio. Había un grupo de 3 mujeres en empaque que habían sincronizado sus descansos con una precisión admirable. Había un hombre mayor en mantenimiento, don Aurelio, que sabía arreglar cualquier máquina con herramientas que en teoría no servían para ese propósito. Y estaba Julián, que era una categoría propia. ¿Tienes familia en Madrid?, le preguntó Lucía en un momento. Mi madre está en Barcelona. ¿Os veis mucho? Menos de lo que debería. Ella asintió sin juzgar. El trabajo ocupa el espacio que le dejas. A veces más. Sí. ¿Y te gusta lo que haces? Antes me dijiste que sí, en parte. Antes lo decía desde otro lugar, respondió él, y era más verdad de lo que sonaba. Lucía lo miró. ¿Y ahora? Leonardo miró la fábrica a su alrededor, las máquinas, los rollos de tela, las cajas perfectamente apiladas. Ahora lo entiendo mejor. Al final de la primera semana, Julián lo llamó aparte. Fue junto a la zona de vestuarios, en ese pasillo que huele a vapor y a detergente industrial, y Julián se plantó frente a él con los brazos cruzados. «Voy a ayudarte», dijo. «¿Con qué?» «Con Lucía». Silencio. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Llevas una semana mirándola como si fuera el único punto fijo en un cuarto que gira, y cuando ella te habla, dejas de ser el hombre raro del overol planchado y te conviertes en un ser humano casi normal». Pausa. «Así que voy a ayudarte, porque si lo intentas solo vas a decir algo como «me gustaría optimizar el tiempo compartido contigo», y eso va a terminar muy mal. No voy a decir eso. ¿Estás seguro?» Una pausa. «Casi seguro». Julián desplegó una expresión de «eso pensaba yo». «Escúchame, Lucía no se impresiona con nada que tenga precio. No la invites a ningún sitio con carta de vinos de más de 2 páginas. No llegues con regalos. No intentes resolver sus problemas antes de que ella te los cuente. Y sobre todo, hizo énfasis con el dedo, habla como persona, no como junta directiva». «Yo hablo como persona». «Leonardo». Julián puso una mano en su hombro. «Antes de ayer dijiste, me parece interesante tu perspectiva sobre la gestión del tiempo personal, cuando ella te contó que los domingos duerme hasta tarde. Eso no es hablar como persona. Eso es una evaluación de rendimiento. Entiendo el punto. Bien, ¿quieres invitarla a ir a algo?» Estaba considerándolo. ¿A dónde? No lo había determinado todavía. Ahí está el problema, Julián pensó. Hay una cafetería en Embajadores que hace el mejor café con leche de Madrid y que cuesta 1,80 €. Llévala allí, pide 2 cafés. Habla de algo que no sea el trabajo. Y si puedes hacer que se ría antes de que lleguen los cafés, ya tienes la mitad del camino hecho. ¿Eso es todo el consejo? Que sea real, dijo Julián, sin ninguna capa de humor esta vez. Eso es lo único que necesitas con Lucía. Que sea real. La cafetería de la calle Embajadores era exactamente lo que Julián había descrito. Pequeña, ruidosa, con la barra de madera desgastada y un señor mayor detrás, que hacía el café con una seriedad que sugería que llevaba haciéndolo desde antes de que ninguno de los presentes hubiera nacido. Lucía pidió café con leche. Leonardo pidió lo mismo, aunque su instinto automático había sido pedir algo diferente, y reconoció esa pequeña corrección interna como algo nuevo. La voluntad de no destacar, no por estrategia, sino porque en esa cafetería, a esa hora, con ella al lado, destacar era lo último que quería hacer. Hablaron durante 1 hora. Tercera etapa, y esta ya no tenía ninguna justificación racional disponible. Leonardo Ferrer, que había gestionado crisis empresariales y negociado contratos multimillonarios sin que le temblara la mano, había revisado el móvil 4 veces en 5 minutos antes de acercarse a ella para invitarla. Había elegido qué decir
y luego lo había descartado porque sonaba a evaluación de rendimiento, como diría Julián. Había llegado a la conclusión de que la única opción era acercarse y hablar sin premeditación excesiva, lo cual era exactamente lo que cualquier persona con experiencia social básica habría concluido en 30 segundos, y a él le había costado 15 minutos. Un hombre que tiene un plan para todo, completamente sin plan. En la cafetería, ella le contó del tío Ramón, que había llamado el día anterior, que tenía mejor voz aunque los médicos eran cautos, que ella intentaba no hacer los cálculos de lo que el tratamiento iba a costar, porque cuando los hacía, reorganizaba la nevera a las 11 de la noche. ¿Reorganizas la nevera cuando te preocupas?, preguntó él. Y los cajones, y a veces el armario. Lo dijo sin vergüenza. El orden físico me da la sensación de que controlo algo cuando siento que no controlo nada. Es completamente irracional. Es completamente humano, dijo Leonardo. Ella lo miró, y algo en esa mirada fue diferente a las anteriores, más quieta, más directa. Eres raro, dijo. ¿Por qué? Porque escuchas de una forma que la mayoría de la gente no escucha. Una pausa. Y porque a veces parece que hay algo más detrás de lo que dices, pero no sé qué. Leonardo sintió el peso de eso. Hay cosas de mí que todavía no sabes, dijo. Lucía lo miró. Lo sé, respondió simplemente. Sin presión, sin pregunta. Los cafés llegaron. El señor de la barra los depositó con la eficiencia silenciosa de los grandes profesionales. Lucía tomó el suyo. Estaba en temperatura perfecta. Buen café, dijo. Sí, y siguieron hablando mientras afuera Madrid hacía lo que Madrid hace a cualquier hora. Seguir. El miércoles de la segunda semana, el tío Ramón empeoró. No de forma dramática. Fue la llamada de las 8 de la tarde. Su madre, con esa voz que Carmen Vidal usaba cuando intentaba dar malas noticias sin que parecieran tan malas, le explicó que los médicos habían revisado los últimos análisis y que había que ajustar el tratamiento con un coste adicional que todavía estaban calculando. Lucía dijo que sí, que entendía que lo hablarían. Colgó, miró la cena, no tenía hambre. Empezó a reorganizar la nevera a las 8:15. Estaba en el armario del pasillo cuando sonó el móvil. Era Leonardo. Iba a preguntarte si estabas bien, dijo sin preámbulo. ¿Por qué ibas a preguntarme eso? Porque esta mañana en el trabajo tenías esa expresión de estar esperando una llamada que no quieres recibir. Lucía se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared. Llamó mi madre. El tío Ramón tiene que cambiar el tratamiento. ¿Estás sola? Sí. Una pausa. ¿Quieres que pase? Sí. Leonardo llegó 20 minutos después con una bolsa del supermercado que tenía dentro comida caliente de la tienda de la esquina, porque era tarde y los restaurantes que conocía no eran del tipo al que podía ir sin que alguien lo reconociera. Lucía abrió la puerta, miró la bolsa. ¿Compraste croquetas? Y algo de ensalada. No sé si te gustan las croquetas. Me gustan las croquetas. Bien. Comieron en la mesa pequeña de la cocina. Lucía habló del tío Ramón en fragmentos, como hace la gente cuando está soltando algo que lleva tiempo cargando. Leonardo escuchó. No ofreció soluciones. Solo estuvo presente. Después de cenar se quedaron en el sofá, con las luces bajas y el ruido apagado de la ciudad. Lucía tenía los pies doblados debajo de ella y la cabeza ligeramente inclinada hacia él, en ese espacio anterior al contacto donde el cuerpo ya ha tomado una decisión que la mente todavía está procesando. Gracias por venir, dijo. No tenías que agradecerlo. Leonardo la miraba. Tenía ese aspecto que tienen las personas cuando se han quitado la capa de la jornada. Más reales, más ellas mismas. El cabello suelto, los ojos cansados pero sin la guardia que mantenía en la fábrica. Lucía. ¿Qué? Hay cosas de mí que todavía no sabes. Ella lo miró directamente. Ya me lo dijiste una vez. Lo sé. ¿Y qué cosas son? Leonardo abrió la boca, y en ese momento, en ese apartamento pequeño con las croquetas ya frías y la ciudad ahí afuera y ella mirándolo así, encontró que las palabras no salían, no porque no pudiera decirlas, sino porque decirlas
significaba terminar con algo que todavía no había empezado del todo. Era cobardía. Lo sabía. «Dímelas mañana», dijo ella, antes de que él encontrara ninguna otra palabra. «Lucía, hoy quédate». No fue una súplica. Fue algo dicho con esa voz suya directa incluso cuando decía cosas que costaban decirse, y Leonardo pensó en todas las razones por las que debería levantarse y hacerlo honesto. Y se quedó. Se acercó. O ella se acercó. Probablemente los dos al mismo tiempo. El primer beso fue lento, de esos que empiezan con cuidado y luego encuentran su propio peso. Sus manos en la mandíbula de ella, y los dedos de Lucía cerrándose sobre la tela de su camisa, con una suavidad que no era suavidad, sino contención. «¿Estás segura?», murmuró él contra su boca. «Llevo días estando segura», respondió ella, y había algo ligeramente exasperado en su tono que hizo que él se riera, brevemente, contra sus labios. La risa desapareció cuando ella lo besó de nuevo. Se movieron hacia el dormitorio con esa torpeza específica de los cuerpos que están aprendiendo el espacio del otro. En el dormitorio pequeño, con la única luz que entraba desde la calle, él la recostó despacio, con una lentitud deliberada que decía: «Tengo tiempo, no voy a ningún lado». Sus manos aprendieron la curva de su cintura, el calor de su costado, los hombros, la nuca donde el cabello se rizaba un poco. Ella tenía los ojos abiertos, mirándolo con esa mirada suya que ahora no evaluaba nada, sino que simplemente estaba presente, sin distancia. «¿Aquí?», murmuró él, los labios en su cuello. «Sí», respondió ella, y la sílaba salió con poca voz. La respiración de Lucía cambió cuando él recorrió los costados de su cuerpo, con las palmas abiertas, despacio, aprendiendo cada centímetro sin prisa. Él besó su cuello, el hueco bajo la clavícula, y ella sujetó su nuca con los dedos y lo acercó más, y entre un beso y el siguiente susurró su nombre con esa voz que ya no tenía nada de la ligereza cotidiana, sino todo el peso de lo real. «Leonardo». «Estoy aquí», respondió él también en voz baja. Hubo una pausa, un casi. Un momento donde los dos se miraron en la oscuridad tibia y la urgencia que había en sus cuerpos chocó contra la lentitud deliberada con que ambos habían llegado hasta ahí, y esa tensión, ese instante suspendido antes de lo inevitable, fue quizás lo más íntimo de todo. Después no hubo palabras durante un tiempo. Por la mañana, la luz de Madrid entraba oblicua por la persiana que no cerraba del todo. Lucía estaba despierta antes que él, con la espalda apoyada en el cabecero, mirándolo dormir con esa expresión que la gente pone cuando cree que nadie la está viendo. Sin guardia, solo una mujer mirando a un hombre dormido y pensando cosas que todavía no tenían forma de palabras. Leonardo abrió los ojos, la miró. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días». Había algo en ese intercambio mínimo que era más íntimo que muchas conversaciones largas. «¿Café?», preguntó Lucía. «Sí», se levantó con la soltura de quien está en su propia casa, y Leonardo la escuchó moverse en la cocina mientras miraba el techo con esa sensación particular de los amaneceres que no estabas esperando y que resultan ser exactamente lo que necesitabas. Lucía volvió con 2 tazas, le dio una. Se sentó a su lado. Bebieron el café en silencio. Era un silencio bueno, de esos que no necesitan ser llenados. «¿Cómo está el café?», preguntó ella, eventualmente. «En temperatura perfecta». Ella sonrió, solo un poco. Pero fue real. Lo que empezó esa noche no tuvo nombre durante algunos días. Leonardo sabía exactamente por qué. Lucía lo intuía sin saber todavía qué era lo que intuía. Lo que ninguno de los dos nombraba era esto. Él estaba enamorado completamente, de una forma que no tenía plan de contingencia. Y Lucía, que había construido su vida entera sobre la capacidad de ver lo que no aparece en los informes, estaba empezando a ver demasiadas cosas que no cuadraban. Solo le faltaba el último dato para que todo encajara. Se veían en la fábrica con esa normalidad cotidiana que tienen las cosas cuando ya han ocurrido y no hay vuelta atrás. En los almuerzos del comedor,
En los momentos al final del turno, y fuera de la fábrica, la cafetería de embajadores, un paseo por el Retiro un domingo, la llamada de buenas noches que empezó siendo casual y se volvió parte del ritmo del día. Julián los observaba con la expresión de alguien que ha ganado una apuesta consigo mismo. «No digo nada», le dijo a Lucía, un lunes. «Bien, solo observo. Julián, que estás radiante, Lucía, eso es todo lo que digo, que estás radiante y que hay una correlación temporal muy clara entre esa radiancia y la presencia del señor misterioso del overol planchado, pero no digo nada. Eso es decir bastante, es decir lo mínimo». Una pausa. «¿Es buena persona?» Lucía pensó en el apartamento, en las croquetas, en el café de la mañana. «Sí», dijo. «¿Estás segura?» «Casi». Julián consideró ese casi con seriedad. «El casi me preocupa. El casi me parece honesto. No conozco a nadie de quien esté completamente segura. De mí sí. De ti sé exactamente lo que eres, que es diferente a estar segura de que eres buena persona». Julián abrió la boca. La cerró. Tomó su café. «Eso era un insulto muy elegante», dijo. «Era una observación muy precisa». Mientras tanto, las contradicciones se acumulaban. Lucía no las buscaba, las notaba. Un día Marcos Rial mencionó instrucciones desde arriba sobre las horas extra. Leonardo preguntó con una naturalidad perfecta: ¿desde la dirección de Madrid o desde la sede central? Rial lo miró un segundo de más. Respondió con evasivas, y su tono no era exactamente el que se usa con un empleado de rotación. Otro día, Lucía vio a Leonardo al fondo del pasillo hablando en voz baja con Marta Soler. No era raro que hablara con RRHH. Era la forma en que Marta lo escuchaba, con esa postura específica de las personas que escuchan a alguien con autoridad sobre ellas. Y las llamadas. Leonardo las cortaba cuando ella se acercaba, no siempre, pero con una frecuencia que ya no era casual. «¿Estás bien?», le preguntó una tarde, directamente. «Sí». «¿Por qué?» «Porque esa llamada la cortaste cuando llegué. Era del trabajo, nada importante». «¿De la sede central?» Una pausa brevísima. «Sí». Lucía lo miró. Él le sostuvo la mirada sin pestañear. Era bueno haciéndolo, lo cual en sí mismo era un dato. «De acuerdo», dijo ella, pero guardó el dato. Julián, por su parte, había llegado a sus propias conclusiones. «Lucía», le dijo una mañana, junto a la máquina de café, en voz muy baja, «ese hombre no es de rotación interna». «Ya lo sé que no es de planta. No quiero decir que no es lo que dice que es en absoluto». Lucía lo miró. «¿Qué crees que es?» Julián vaciló. «No lo sé todavía, pero tiene más secretos que el archivo de recursos humanos. Y hay algo en cómo lo miran los gerentes cuando creen que nadie los está mirando que no me cuadra». «¿Cómo los miran?» «Con cuidado», dijo Julián. «Con demasiado cuidado». Ocurrió un jueves. La sección de corte tenía un problema de calibración en una de las máquinas que había producido un lote con medidas fuera de tolerancia. El procedimiento estándar era documentarlo, separar el lote, ajustar la máquina y registrar la incidencia. Lucía lo había detectado. Lo había registrado. Había separado el lote. Marcos Rial llegó a las 11 de la mañana con esa energía de hombre que ha decidido que algo es un problema antes de haber escuchado qué pasó. «¿Quién separó este lote?» «Yo», dijo Lucía. «¿Por qué está registrado como error de máquina?» «Porque es un error de máquina. La calibración está desajustada 2 milímetros en el eje transversal. El lote tiene que salir esta tarde. El lote no puede salir hasta que se ajuste la máquina y se revisen las piezas. Está registrado en el protocolo de calidad». Rial la miró con esa mirada suya. «Este lote sale esta tarde», repitió. «Si este lote sale con esas medidas, el cliente lo devuelve y tenemos una reclamación. El coste de la reclamación es mayor que el coste de retrasar la entrega un día». «Herrera, llevas 5 años aquí y sigues sin entender cómo funciona esto». Lucía abrió la boca. «Lo que no funciona es», empezó. «Suficiente». Rial se volvió hacia el resto de la sección. «El lote sale esta tarde.
Lo que dice control de calidad es una recomendación, no una orden. La orden la doy yo. Hubo un silencio en la sección. El tipo de silencio que ocurre cuando todos saben que algo está mal, y nadie sabe si es el momento de decirlo. Leonardo estaba al fondo, junto a las cajas de inventario, y había escuchado cada palabra. Había escuchado el tono, y había visto la expresión de Lucía. No de miedo, nunca de miedo, sino de esa resignación específica de alguien que ha tenido esta conversación demasiadas veces. Dio 3 pasos hacia el centro de la sección. El lote no sale esta tarde. Su voz no era alta. Tenía el peso de alguien que no hace una sugerencia, sino que toma una decisión. Rial se volvió hacia él. ¿Cómo dices? He dicho que el lote no sale esta tarde. Leonardo cogió la tablilla de incidencias de Lucía, la revisó. El error está correctamente documentado. El protocolo es claro. Retraso de un día, ajuste de máquina, revisión del lote. Dejó la tablilla. Y además, lo que acaba de decirle a esta trabajadora delante de toda la sección no es aceptable. El silencio ahora era de otro tipo. Rial recalculaba rápidamente. ¿Y tú quién eres exactamente para...? En ese momento entró Marta Soler por la puerta lateral. Marta leyó la sala en 2 segundos. Se detuvo un instante antes de continuar. Leonardo, dijo con un tono que no era de compañera sino de otra cosa. Rial la miró a ella, la miró a él, y algo en la cara de Marcos Rial cambió. ¿Leonardo? Empezó. Ferrer, dijo Leonardo. Leonardo Ferrer, propietario del grupo Ferrer Textil. El silencio que siguió fue de los que duran más de lo que dura un silencio normal. Rosa, desde la sección de corte, se quedó con las manos quietas sobre la tela. Julián, que había entrado por la puerta trasera hacía 30 segundos, se quedó inmóvil junto a la pared con la expresión de alguien que acaba de ver la solución a un crucigrama que llevaba días sin resolver. Lucía no se movió. Estaba de pie junto a la mesa de corte y miraba a Leonardo con esa mirada suya de evaluación tranquila. Pero no era calma. Era el instante anterior a la calma, cuando el cuerpo todavía está procesando lo que el cerebro ya ha entendido. Estaba encajando las piezas. El aeropuerto, gestión, sector textil, el overol que parecía desastre, las manos demasiado cuidadas, las llamadas cortadas, la forma en que Marta Soler lo escuchaba, la mirada de los gerentes. Hay cosas de mí que todavía no sabes. Todo. Leonardo dio un paso hacia ella. Lucía. Ella retrocedió uno. No fue un movimiento brusco. Fue ese retroceso del cuerpo cuando necesita distancia para pensar. El aeropuerto, dijo. Sí, sabías quién era yo. No en el aeropuerto. En el aeropuerto no lo sabía. Y después, una pausa. Cuando llegué aquí y te vi, sí. Lucía lo miró. Era la misma mirada de siempre, directa y sin adornos, pero ahora con algo detrás que no era rabia todavía, sino algo anterior. El reconocimiento de una traición que todavía está tomando forma. ¿Cuánto tiempo? Desde el primer día. Desde el primer día, lo repitió despacio. Y en ningún momento en estas 2 semanas encontraste la forma de decirme que eras el dueño de la empresa donde trabajo. No era una pregunta. Intenté decírtelo. ¿Cuándo? Varias veces, en la cafetería, en el retiro, la noche que vine a tu casa. Hay cosas de mí que todavía no sabes. Lo dijo con una precisión que dolía. Eso no es intentarlo, Leonardo. Eso es asomarse al borde y volver para atrás. Tenía razón. Completamente. Lo sé, dijo él. ¿Lo sabes? Lucía cogió la tablilla de incidencias. ¿Sabes también que yo te conté cosas? Que te conté del tío Ramón y de mi madre, y de los cálculos que hago de madrugada para llegar a fin de mes? Que te dejé entrar en mi casa y en mi cama y en todos los sitios donde no dejo entrar a nadie. Se detuvo. Cuando volvió a hablar, la voz era más baja y por eso más firme. El problema no es que seas rico, Leonardo. El problema es que yo te creí. La sección entera seguía en ese silencio. Julián tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. Lucía, dijo Leonardo, déjame explicarte. No me enamoré de tu apellido.
lo dijo mirándolo directamente. Me enamoré del hombre que pensé que no me estaba mintiendo. Cogió el bolso de la silla. Necesito salir un momento. Nadie la detuvo. Marcos Rial carraspeó. Señor Ferrer, yo... ¿Usted? Dijo Leonardo sin mirarlo, los ojos todavía en la puerta por donde Lucía había salido. Espéreme en el despacho de recursos humanos. Marta, por favor. Marta asintió. Leonardo se quedó solo en el centro de la sección, con la tablilla sobre la mesa de Lucía, y el silencio de 20 personas que habían visto algo que no esperaban ver. Se quedó ahí un momento. Luego salió también. La encontró en el pasillo lateral, junto a la ventana que daba al patio de carga. Lucía estaba de pie mirando hacia afuera con los brazos cruzados, no llorando. Tenía una disciplina emocional construida a base de años de ser la persona que sostiene sin que nadie la sostenga a ella. Oyó sus pasos y no se giró. ¿Cuánto tiempo necesitabas?, preguntó. Para contármelo. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. Esa es una respuesta honesta. Pausa. La primera en 2 semanas. En el aeropuerto era honesto, dijo Leonardo. No sabía quién eras. Esa conversación fue real. Lo sé. Se giró. Lo miró. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil. Si hubiera sido todo mentira sería más fácil. Pero hay partes que fueron reales, y no sé cuáles son cuáles ya. Todo fue real, Lucía. ¿Cómo puedo saberlo? Tú tenías información que yo no tenía. Toda la ventaja era tuya. Tú sabías quién era yo, dónde trabajaba, cuánto ganaba probablemente, cuáles eran mis problemas, mis miedos. Se detuvo. Y yo creía estar conociéndote a ti. Me conociste, dijo él. A mí, no al cargo. El cargo forma parte de ti, Leonardo. No es una piel que te quitas. Algo en su expresión cambió más exacta. Yo entré a mi propia empresa creyendo que eras un empleado nuevo. Eso no es solo ocultarte, es construir una mentira y dejarme dentro de ella. Y mientras tanto, se paró. Y mientras tanto yo me enamoré. Terminó, en voz muy baja. El pasillo estaba silencioso. Afuera, en el patio de carga, alguien movía cajas con un carretón que chirriaba cada 3 pasos. El narrador no tiene ningún comentario para este momento. Hay instantes en que la mejor forma de estar presente es callarse. Este es uno de ellos. Lucía, dijo Leonardo, fui cobarde. No tengo otra palabra. No, la tienes. La palabra es mentiroso. Cobarde es cuando no dices algo por miedo. Pero tú sabías exactamente lo que estabas haciendo cada día que pasaba. Él no respondió, porque era verdad. ¿Por qué?, preguntó ella. Dame eso al menos. ¿Por qué? Leonardo miró la ventana, el patio, las cajas. Porque en el aeropuerto me miraste como nadie me ha mirado en mucho tiempo, sin saber quién era, sin querer nada de mí que no fuera lo que yo era en ese momento. Una pausa. Y tuve miedo de perder eso. Lucía lo escuchó. No respondió inmediatamente. Eso lo entiendo, dijo finalmente. Lo entiendo, y aún así no lo perdono. Porque lo que hiciste fue decidir que tu miedo era más importante que mi derecho a saber con quién estaba. Julián apareció en el extremo del pasillo. Los vio, se detuvo. Se quedó donde estaba sin acercarse. No quiero que te vayas, dijo Leonardo. Yo no me voy. Esta es mi empresa, mi trabajo. Lo miró. Lo que sí voy a hacer es necesitar tiempo para decidir qué hago con todo esto. Entendido. Y no me llames esta noche. Entendido. Lucía descruzó los brazos. Recogió el bolso. ¿El lote de corte? No sale hasta que se revise, como dijiste. Ella asintió. Gracias. Y entró de nuevo a la fábrica. Julián esperó hasta que ella desapareció y luego se acercó a Leonardo. Se puso a su lado, también mirando por la ventana. No dijo nada durante un momento. «Eres un idiota», dijo finalmente, con esa amabilidad de quien te dice la verdad porque te tiene estima. «Lo sé. Un idiota enorme». «Sí. Pero», pausa, «lo que hiciste ahí dentro, con Rial, delante de todos, eso sí estuvo bien». Leonardo no respondió.
No te estoy perdonando, aclaró Julián. Solo digo lo que veo. Metió las manos en los bolsillos. Dale tiempo. Lucía necesita tiempo para procesar las cosas, no para olvidarlas, para colocarlas en el sitio correcto. ¿Y si decide que no hay sitio correcto? Julián lo miró. Entonces habrás aprendido algo muy caro sobre lo que cuesta mentir a alguien que confía en ti. Una pausa. Pero yo no creo que eso pase. Todavía. Se alejó hacia la fábrica. Leonardo se quedó solo en el pasillo lateral, con el chirrido del carretón afuera, y la verdad ya dicha, y sin ningún lugar donde guardarla. Volvió al ático de Salamanca esa noche, con la claridad incómoda de los momentos en que uno ve exactamente lo que ha hecho sin posibilidad de renegociación. No se sirvió whisky, no abrió el portátil, se sentó en el sofá del salón y estuvo ahí durante un tiempo que no midió. Pensó en los informes, en los gráficos de clima laboral, en los porcentajes de absentismo atribuidos a causas estacionales, en la nota de Marta. Creo que hay más cosas que no están llegando a los informes. Pensó en lo que Lucía le había dicho en el aeropuerto. El problema con los supervisores de turno es que muchos confunden tener autoridad con razón. Y cuando la gente tiene miedo de señalar los errores se acumulan. Había dirigido esa empresa durante 10 años desde despachos de cristal. Había firmado contratos, aprobado presupuestos, gestionado crisis. Y no había sabido, con exactitud real, lo que estaba pasando en su propia planta. Hay una diferencia entre dirigir una empresa y conocerla. Leonardo Ferrer acababa de aprenderla de la forma más cara posible. Al día siguiente llegó a las 8 de la mañana, con traje, como correspondía. Convocó a todos los empleados de planta en el comedor a las 9. Estaban todos: Rosa, el grupo de empaque, don Aurelio de mantenimiento, los operarios de turno de mañana, y Lucía, al fondo, junto a Julián, con esa expresión suya que no delataba nada, pero lo observaba todo. Leonardo se puso de pie frente a todos. Me llamo Leonardo Ferrer y soy el dueño de este grupo. Algunos ya lo saben desde ayer, los demás lo saben ahora. Una pausa. Estuve aquí durante 2 semanas, sin identificarme porque quería ver cómo funciona esta fábrica desde dentro. Y lo que vi no fue lo que me decían los informes. Silencio. Vi a personas que trabajan bien y con compromiso en un entorno donde el miedo a señalar los errores ha reemplazado a los canales reales de comunicación. Vi un sistema de incidencias que existe en papel y no en la práctica. Vi un supervisor que confunde autoridad con impunidad. Hizo una pausa. Eso va a cambiar, no como promesa, como proceso que empieza hoy. Rosa, desde la primera fila, lo miraba con los brazos cruzados. ¿Y el supervisor?, preguntó directamente. El señor Rial no seguirá en este cargo. Pausa. Y si hay otras situaciones similares que no han llegado a los informes, quiero saberlas. Va a haber un canal directo, no a través de mandos intermedios, para comunicar cualquier problema de conducta, seguridad o condiciones laborales. Y va a funcionar de verdad. Don Aurelio, desde el fondo, asintió lentamente. Era el asentimiento de alguien que ha esperado mucho tiempo escuchar algo, y no esperaba escucharlo. ¿Preguntas?, dijo Leonardo. Hubo varias. Las respondió todas. Cuando no tenía la respuesta exacta, dijo que no la tenía y que la conseguiría. Al terminar, cuando la gente empezó a dispersarse, Lucía pasó junto a él. No se detuvo, pero sus ojos se encontraron brevemente, y en los de ella había algo que no era perdón todavía, pero tampoco era lo de ayer. En los días siguientes, Leonardo trabajó desde la fábrica, en un espacio junto al despacho de RRHH, con la puerta abierta. Despidió a Rial con el procedimiento correcto. Auditó el sistema de incidencias. Lo rediseñó con Marta y con 2 operarias de planta. Revisó los turnos. Ajustó los protocolos de seguridad. Implementó las revisiones que deberían haberse implementado antes. No llamó a Lucía. No la buscó en los pasillos. Hacía lo que podía hacer. Demostrar con acciones lo que no había podido demostrar con honestidad. Lucía tardó 1 semana en hablar con Julián de verdad. Lo hizo en el comedor, a la hora del almuerzo,
cuando quedaban solo ellos dos con los táperes vacíos sobre la mesa. «Estoy enfadada», dijo. «Ya lo sé. Y también...» Se paró. «¿También?» «Entiendo por qué lo hizo», lo dijo con esfuerzo. «No lo justifico. Pero lo entiendo. Y eso me molesta más, porque sería más fácil si solo me pareciera un idiota». «Es un idiota», dijo Julián, «y además lo entiendes. Las dos cosas pueden ser verdad». «Lo sé». Pausa. «¿Crees que cambió algo de verdad o es la versión corporativa del arrepentimiento?» Julián lo pensó con seriedad. «Rosa me dijo que estuvo 2 horas con ella revisando el protocolo de máquinas. No él explicando, él preguntando y ella respondiendo». Pausa. Don Aurelio dijo que le preguntó cosas que en 22 años ningún directivo le había preguntado. Otra pausa. «Y el canal de incidencias lleva 3 días funcionando y ya tiene 4 comunicaciones sobre problemas de ambiente laboral». Miró a Lucía. «No lo digo para que lo perdones. Lo digo para que tengas información real». Lucía asintió despacio. «Gracias». «¿Y ahora?», dijo Julián. «¿Qué vas a hacer tú?» «¿Yo?» «Tú. No con él. Contigo». Lucía miró la mesa. «Marta me llamó ayer. Me ofreció participar en el Comité de Bienestar Laboral, como representante de planta». Julián la miró. «¿Y?» Le dije que necesitaba pensarlo. «¿Por qué?» «Porque no quiero que nadie piense que estoy ahí por ser la mujer del jefe». «Exacto». Julián asintió. «Eso es un problema real. Y también es resoluble». La miró. «¿Tienes algo que aportar en ese comité?» 5 años de control de calidad, conocimiento de planta, relación con casi todos los empleados y una lista mental de 12 problemas sistémicos que ningún informe ha capturado correctamente. Entonces tienes mucho que aportar». Recogió su tupper. «El nombre que aparece junto al tuyo no define lo que tú eres. Eso lo define tu trabajo». Lucía lo miró. «Eso ha sido muy sensato para ser tú. Lo soy a veces, en momentos seleccionados. No lo divulgues». Lucía llamó a Marta al día siguiente. Le dijo que sí, con condiciones: independencia real, acceso directo a los empleados sin filtros, capacidad de reportar problemas sin pasar por los canales que habían demostrado ser ineficientes. Marta consultó con Leonardo. Le respondió que sí a todo. Lucía empezó el lunes siguiente. Lo que descubrió en las primeras 2 semanas llenó 3 documentos que no se parecían en nada a los informes anteriores porque estaban escritos desde el interior, con la precisión de alguien que conoce los nombres de las máquinas y los turnos de las personas y la diferencia entre lo que se dice en las reuniones y lo que se dice en el vestuario. El protocolo que diseñó para la gestión de incidencias fue el primero en implementarse. El segundo fue el sistema de rotación de turnos. El tercero fue un proceso de escucha trimestral. No un formulario, sino una conversación real con representantes de cada sección. Rosa fue la primera en decirle: «Esto funciona porque lo haces tú, no cualquiera». Y Lucía, que raramente aceptaba los elogios sin devolverlos a algún sitio más modesto, esta vez dijo simplemente: «Gracias, Rosa». Bloque 18. Julián como puente emocional. Leonardo fue a buscar a Julián un jueves por la tarde, cuando lo vio solo en empaque ordenando cajas. «¿Tienes un momento?», preguntó. Julián lo miró, lo evaluó. «Depende de para qué». «Para pedirte consejo». Una pausa. «¿Yo? ¿A mí?». Julián señaló su propio pecho. «Sí. El dueño de la empresa me pide consejo a mí». «Al parecer». Julián dejó la caja con una lentitud deliberada. «Ese overol te cambió más de lo que pensaba». Cogió otra caja. «Habla». Leonardo habló, sin lenguaje corporativo, porque Julián lo habría interrumpido cada 30 segundos. Con palabras directas: lo que había intentado hacer, lo que había hecho mal, lo que quería hacer ahora. Julián lo escuchó sin interrumpir. Cuando Leonardo terminó, Julián dejó la caja. Se sentó en el borde de la mesa de empaque. «Bien, vamos por partes. Adelante. Lo que hiciste estuvo mal. No regular. Mal.
Lucía no merece una disculpa que empiece explicando por qué lo hiciste. Merece una que empiece por lo que le hiciste a ella. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Estás seguro? Porque la gente con poder tiende a confundir explicar con disculparse. Entiendo la diferencia. Bien, Julián asintió. Lo segundo, no hagas nada grande, nada espectacular, nada que requiera que ella reaccione delante de nadie. Lucía odia sentir que la colocan en una situación donde tiene que decidir algo en público. Como lo sabes, 5 años de conocerla. ¿Y qué hago? Búscala cuando estéis solos, sin testigos, sin decorado. Y habla como persona, Leonardo, no como alguien que está gestionando una situación. ¿Y si no quiere escucharme? Si no quiere escucharte, te vas y respetas eso. Pausa. Pero yo no creo que eso pase todavía. Otra pausa más larga. Yo no defiendo millonarios, Leonardo. Me dan alergia. Pero este idiota aprendió a pedir perdón sin usar PowerPoint. Cambió media fábrica y le preguntó a don Aurelio cosas que nadie le había preguntado en 22 años. Eso ya es evolución. Lo miró. Algo le hiciste a esta empresa. Y creo que algo le hiciste también a Lucía, aunque ella todavía esté procesando el orden de las cosas. ¿Eso es un visto bueno? Es una observación, con mis reservas, que son amplias. Bajó de la mesa. Y si le haces daño otra vez, no voy a necesitar el PowerPoint para que quede claro lo que opino. Entendido. Bien, ahora vete que tengo trabajo. La encontró una tarde de noviembre. No la buscó en la fábrica. La encontró en la calle, saliendo del supermercado de la esquina de su calle, con una bolsa en cada mano y el cuello del abrigo subido contra el frío de Madrid. Lo vio. Se detuvo. Él también se detuvo. «Hola», dijo Leonardo. «Hola». Ninguno de los dos se movió durante un momento. El frío hacía visibles sus respiraciones. «¿Puedo acompañarte?», preguntó él. Lucía consideró. «Son 2 manzanas y pasta. No es un camino muy largo». No importa lo largo que sea. Caminaron hacia su portal. La calle estaba tranquila con ese frío de noviembre que hace que la gente elija el interior. «¿Cómo está el tío Ramón?», preguntó Leonardo. Ella lo miró. «Mejor. El nuevo tratamiento está funcionando». Pausa. «Gracias por preguntar». Llegaron al portal. Lucía dejó una bolsa en el suelo para buscar las llaves. Leonardo recogió la bolsa. Ella lo miró. Él se la sostuvo sin decir nada. «Leonardo», dijo ella. «Lucía, ¿me dejas decirte algo?». Ella esperó. «Que en el aeropuerto», empezó. «Cuando me reí por primera vez en no sé cuánto tiempo, no fue porque estuviera relajado, ni porque el retraso me hubiera quitado la guardia. Fue porque tú dijiste algo que era exactamente como el mundo es, sin adornos ni estrategia, y yo llevaba tanto tiempo rodeado de adornos y estrategia que no recordaba que existía otra forma». Hizo una pausa. «Cuando te encontré aquí, lo primero que pensé fue que si me presentaba como el dueño, perdería la única mirada que en mucho tiempo me había visto como un hombre y no como un apellido». Otra pausa. «Eso no justifica lo que hice, solo explica de dónde vino el miedo». Lucía lo escuchaba con los ojos fijos en él. «Me escondí porque quería que me vieras como un hombre», continuó. «Y terminé olvidando que un hombre de verdad no se esconde. El portal estaba ahí, las llaves en la mano de Lucía. Fui cobarde», dijo él. «Y lo más doloroso es que lo supe en cada momento, y seguí siendo cobarde de todas formas. No te pido que lo olvides. Te pido que si en algún momento encuentras que hay espacio para reconstruir algo, me dejes estar en ese proceso, sin mentiras, sin disfraces, sin ninguna versión de mí que no sea la que ya conoces». Lucía miró la bolsa que él sostenía, la pasta, las manzanas. «¿Sabes cuánto cuesta la pasta que compré? No, 85 céntimos. La compro siempre porque es la que más me gusta y no tiene nada de especial». Lo miró. «No quiero que cambies eso. No quiero que de repente la pasta cueste 20 euros porque tú decides que debería. No quiero que mi vida se vuelva irreconocible por estar contigo. No voy a hacer eso. Necesito que lo digas más veces. Cuantas necesites.
Lucía abrió el portal. «Sube», dijo. «Hay pasta para dos». En la cocina pequeña, ella puso el agua a hervir y él colocó las bolsas en la encimera y no intentó tomar el control ni mejorar ningún proceso. Simplemente estuvo ahí, en el espacio que ella le dejaba, aprendiendo de nuevo los contornos de ese lugar. Comieron en la mesa pequeña. La pasta estaba buena. «¿Qué tal está?», preguntó Lucía. «En temperatura perfecta», dijo él. Y ella sonrió. La primera que llegó sin esfuerzo desde la ruptura. La primera que ocurrió porque algo genuinamente lo mereció. «Nunca más mentiras», dijo ella sin dramatismo. «Nunca más», respondió él. No se besaron esa noche. No era el momento. Era el inicio de un momento, que es diferente y más importante. Pero cuando Leonardo bajó las escaleras del portal al Madrid frío de noviembre, tenía en el pecho algo que no era exactamente felicidad, pero se le parecía mucho. La sensación de estar rehaciendo algo con los hilos correctos esta vez, sin atajos en el tejido. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de no tener un plan para eso. En febrero, el protocolo de bienestar laboral de la fábrica Ferrer de Madrid recibió una mención en el informe anual de la Asociación Española de la Industria Textil como ejemplo de buenas prácticas en gestión humana. En abril, una delegación de otra empresa textil de Barcelona vino a conocer el sistema de primera mano. En junio, Lucía Herrera dio su primera charla externa. Fue en una jornada sobre condiciones laborales en el sector textil, organizada por una asociación de trabajadoras del sector en Madrid. Habló durante 40 minutos sobre cómo identificar los problemas que no aparecen en los informes, cómo diseñar canales de comunicación que funcionen de verdad y cómo construir protocolos desde dentro en lugar de imponerlos desde arriba. Al terminar, una mujer de otra empresa se le acercó. ¿Cómo consiguió que la dirección lo implementara? Lucía pensó en eso. «Encontré a alguien en dirección dispuesto a escuchar», respondió. «Pero el trabajo lo hicimos las personas de planta». No mencionó ningún nombre. No era necesario. En la fábrica, las cosas habían cambiado con esa lentitud que tienen los cambios reales. No de golpe, sino acumulándose, turno a turno. Rosa decía que el ambiente era distinto. Don Aurelio decía que ahora uno podía señalar lo que estaba mal sin que pareciera una traición. El grupo de empaque había presentado 3 sugerencias de mejora en el último trimestre, 2 implementadas y una en proceso. Julián dijo que había dejado de reorganizar las hojas de turno en su cabeza los domingos por la noche, que era su forma de decir que el nivel de estrés laboral había bajado. Leonardo lo veía todo desde la distancia correcta, la de alguien que ha entendido que dirigir desde arriba sin escuchar abajo es una forma elegante de no dirigir nada. Aparecía en la fábrica con regularidad, preguntaba, escuchaba, tomaba decisiones basándose en lo que escuchaba. Y miraba a Lucía con un orgullo completamente limpio, sin apropiación. No el orgullo de quien dice, yo la creé, sino el de quien dice, yo tuve la suerte de conocerla. Un viernes por la tarde, después de la jornada de charlas, Lucía volvió a la fábrica para recoger unas cosas. Lo encontró en el pasillo. «¿Cómo fue?», preguntó él. «Bien». Pausa. «Muy bien, en realidad». «Lo sé. Me mandaron el resumen». Ella lo miró. «¿Te mandaron el resumen?» «Estoy en la lista de distribución, aunque podría salirme si prefieres». «No», dijo ella, y había algo en su tono que ya no era la precaución de los últimos meses, sino algo más parecido a lo que había sido antes. «Puedes quedarte en la lista». Leonardo asintió. «Estás haciendo algo importante, Lucía. Lo estamos haciendo entre todos. Tú lo estás liderando». Ella lo miró un momento. «Sí», dijo simplemente, sin modestia innecesaria. «Sí, lo estoy liderando». Se casaron en marzo del año siguiente, en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Madrid, con 20 personas. No fue pequeña por falta de posibilidades, fue pequeña porque era lo que querían, las personas que importaban, sin espectáculo. Después de la ceremonia, fueron a un restaurante del barrio de Lavapiés que Julián había reservado con semanas de antelación
y sobre el que había dado instrucciones tan detalladas al encargado que el hombre había terminado diciéndole que él también podría haber organizado la boda. Julián le respondió que lo tendría en cuenta para la siguiente. El vestido de Lucía tenía un detalle que no aparecía en ninguna descripción oficial. En el bajo del dobladillo, casi invisible, Rosa había bordado con hilo blanco sobre blanco el nombre de la fábrica, diminuto, como una firma. Había sido idea de las compañeras de la sección de corte, y Lucía lo descubrió la mañana de la boda cuando Rosa se lo mostró, y tuvo que irse al baño 2 minutos antes de que alguien lo notara. Cuando salió tenía los ojos secos y la expresión de alguien que ha recibido algo que no esperaba. «Gracias», le dijo a Rosa. Rosa se encogió de hombros con su dignidad práctica. «Lleva 22 años de esta fábrica contigo». Parecía lo correcto. Julián llegó con 40 minutos de antelación, con un traje azul marino que le quedaba bien, algo que él mismo reconoció con sorpresa genuina ante el espejo del hotel. Se puso a llorar en el momento en que Lucía entró a la sala, no discretamente, con la generosidad emocional de quien no ve ninguna razón para contener lo que está sintiendo cuando lo que está sintiendo es completamente apropiado. «Julián», susurró Lucía, pasando junto a él. «Estoy bien», respondió, con voz de alguien que claramente no está bien, pero está bien con eso. Leonardo esperaba al frente con el traje gris oscuro. Tenía en la solapa un pañuelo de bolsillo de tela del mismo tejido que el vestido de Lucía, cosa que Marta había coordinado con Rosa semanas antes y que Lucía notó en el momento en que se acercó. «¿De dónde sacaste esa tela?», susurró. «Marta habló con Rosa», respondió él. «¿Cuándo organizasteis eso?» «Llevamos un tiempo». Lucía lo miró. «¿Eso es lo más textil que has hecho en tu vida?» «Es posible que sí». El juez empezó a hablar. Julián lloró durante las 2 primeras frases y luego se recuperó lo suficiente para mantener la compostura, aplicando toda su voluntad disponible a una sola tarea. Cuando Lucía y Leonardo dijeron que sí, Julián dijo en voz perfectamente audible: «Por fin». Varias personas se rieron. El juez sonrió. Lucía se volvió hacia él con una mirada. «¿Qué?», dijo Julián, completamente sin remordimiento. «Es lo que todos estamos pensando». En la comida del restaurante, Julián dio un discurso que nadie le había pedido y que duró exactamente el tiempo correcto. «Yo sabía», dijo con la copa en alto, «que ese overol iba a terminar en boda. Lo que no sabía era que iba a sobrevivir visualmente al proceso». Pausa de efecto. Leonardo aprendió a usar el microondas. Aprendió a no decir optimizar el almuerzo. Aprendió que la bandeja del fondo es comunal. Otra pausa. Y en el proceso, sin que nadie le pidiera que lo hiciera, cambió una fábrica entera. Se volvió hacia Lucía. «Y tú, que ya eras la persona más capaz que conozco, demostraste además que lo que viene de adentro puede cambiar lo que está afuera». Levantó la copa. «No defiendo millonarios. Me dan alergia, como he dicho en diversas ocasiones, pero estos 2 idiotas se merecen todo lo que está viniendo». Miró a Leonardo. «Y si alguna vez vuelves a ocultarle algo importante, me entero». Volvió a mirar a los 2. «Salud». Todos bebieron, y sus miradas se encontraron sobre los bordes de las copas con esa complicidad específica de las personas que han pasado por algo difícil juntas y han llegado al otro lado con las manos todavía entrelazadas. Pausa un momento, porque lo que acaba de pasar entre Leonardo y Lucía no tiene vuelta atrás, y los 2 lo saben. Si esta historia te tiene el corazón acelerado, dale a Enamórate de esta historia ese like que la historia se merece y déjanos en los comentarios. ¿Te fías de alguien que te dice, «Hay cosas de mí que todavía no sabes»? ¿O esa frase es una señal de alarma? Te leemos abajo. Epílogo en el aeropuerto. 2 años después. El aeropuerto de Sevilla tenía la misma luz tibia de última hora de la tarde. Las pantallas parpadeaban. Vuelo IB3241 Madrid. Retrasado. Nueva hora de salida. Pendiente de confirmar. Lucía miró el letrero y se rió. No fue una risa grande. Fue la risa de alguien que reconoce algo que ya vivió y que esta vez es completamente diferente
aunque parezca igual. A su lado, Leonardo Ferrer estaba de pie en el café del aeropuerto de Sevilla, con una manta de bebé sobre el hombro derecho, un biberón en la mano izquierda, la maleta de cabina entre los pies y su hija Sofía de 8 meses en brazos, que en ese momento estaba considerando muy seriamente si llorar o no llorar y todavía no había tomado una decisión. El traje impecable había sido reemplazado por una camisa arrugada porque Sofía había decidido que los cuellos de camisa eran objetos de entretenimiento. El cabello, perfectamente ordenado en otro tiempo, tenía ese aspecto de haber sido tocado repetidamente por manos pequeñas que no pedían permiso. «El vuelo está retrasado», dijo Lucía, con un tono completamente neutro. «Lo veo», dijo Leonardo. «¿Como la primera vez?» «Sí». «¿Te acuerdas de la primera vez?» Leonardo la miró. Sofía eligió ese momento para agarrar el cuello de su camisa y tirar de él con esa fuerza específica que tienen los bebés de 8 meses, que es considerablemente mayor de lo que su tamaño sugiere. «Me acuerdo perfectamente», dijo, con la dignidad razonable de un hombre que está siendo derrotado por alguien que no tiene dientes. «La primera vez estabas furioso con el retraso. La primera vez no tenía a nadie con quien esperar». Lucía lo miró. Había algo en esa frase, dicha sin dramatismo, que seguía siendo capaz de llegar a algún lugar en su pecho que no había terminado de acostumbrarse. «Dame a Sofía», dijo. «La tengo yo». «Leonardo, llevas el biberón, la manta y la maleta. Dame a Sofía». «Puedo con todo». «Claro que puedes. También podías gestionar una empresa sin escuchar a nadie, y mira cómo terminó eso». Él la miró. Ella lo miró. Sofía tiró del cuello de la camisa otra vez. Leonardo le dio a Sofía. Lucía la acomodó contra su hombro con ese movimiento automático que había aprendido en los últimos 8 meses. Sofía puso la cabeza en su hombro con la confianza absoluta de alguien que sabe exactamente dónde está el lugar más seguro del mundo. «¿Cafetería?», preguntó Lucía. «Cafetería», confirmó Leonardo. Encontraron mesa. Leonardo dejó la maleta, el biberón y la manta. Lucía se sentó con Sofía, que había decidido que por ahora no lloraría, reservándose el derecho a reconsiderarlo. El camarero llegó. «¿Qué van a tomar?» «Un café con leche», dijo Lucía. «Lo mismo», dijo Leonardo. El camarero se fue. Sofía los miró a los dos con esos ojos oscuros que eran los de Lucía, pero tenían algo del gesto de Leonardo cuando evaluaba una situación. Y luego miró el aeropuerto con la expresión de alguien que lo encuentra todo completamente satisfactorio. En ese momento, el móvil de Lucía vibró. Era Julián, en videollamada. Lucía respondió. La cara de Julián llenó la pantalla. «¿Llegaron bien? ¿Cómo está Sofía? ¿Tiene suficiente ropa para el frío de Sevilla? ¿Llevasteis el portabebés? ¿El vuelo es puntual?» «El vuelo está retrasado», dijo Lucía. «¿Retrasado?» Julián procesó esto. «¿Como la primera vez?» «Como la primera vez». Una pausa al otro lado. «Ay», dijo Julián con una emoción que estaba intentando no mostrar y estaba mostrando completamente. «Eso es muy de película, Lucía». «No es de película. Es el aeropuerto de Sevilla, que retrasa los vuelos. No le quites la magia». Se asomó más a la pantalla. «¿Dónde está Sofía? Ponme a Sofía». Lucía giró el móvil. Sofía miró la pantalla con la concentración de alguien que está procesando información nueva. «Hola, mi amor», dijo Julián, con la voz que usaba solo para Sofía. «Tu tío Julián está aquí. ¿Estás siendo buena en el aeropuerto? Porque tu padre tiene cara de que algo pasó con el cochecito». «El cochecito está perfectamente», dijo Leonardo desde fuera del encuadre. «Ah, ¿estás ahí?» Julián subió la voz. «¿Conseguiste cerrarlo esta vez?» Una pausa. «Casi. Casi», repitió Julián, con la satisfacción de quien recibe exactamente la información que esperaba. El hombre que gestiona 800 empleados y negocios en 3 ciudades no puede cerrar un cochecito bugaboo. Es un mecanismo contraintuitivo. Es un botón naranja, Leonardo. Un botón naranja. Los cafés llegaron. Lucía le dio las gracias al camarero sin soltar a Sofía. Leonardo ayudó con el suyo. En la pantalla Julián había vuelto a un tono normal.
Llamad cuando aterricéis, dijo, y dadle un beso al tío Ramón de mi parte. Se lo damos. ¿Y Lucía? ¿Qué? Me alegro de que estéis bien. Los tres. Lucía lo miró a través de la pantalla. Yo también, dijo. Cortaron la llamada. El café del aeropuerto de Sevilla tenía esa luz de última hora de la tarde. Las pantallas seguían parpadeando. Los troleys seguían chirriando. En alguna mesa cercana, un señor con sombrero dormía con la boca levemente abierta y la dignidad intacta. Sofía se había quedado dormida en el hombro de Lucía, con esa decisión súbita e irrefutable que tienen los bebés cuando deciden que ya es suficiente por hoy. Leonardo la miraba. A las 2. ¿Qué? Dijo Lucía, sin levantar la voz. Nada, dijo él igual de bajo. Me estás mirando como si fuera la primera vez. Es que a veces se parece. Lucía lo miró. Había algo en su cara, en la de él, que era exactamente lo mismo que había visto aquel día en el aeropuerto. Esa risa contenida, ese desconcierto genuino de alguien que está en un lugar que no esperaba y que resulta ser exactamente donde necesitaba estar. La diferencia era que ahora lo conocía. Conocía la empresa y la madre en Barcelona y el botón naranja del cochecito y la forma en que pedía el café. Solo, siempre solo, aunque a veces llegara cortado. Y la forma en que escuchaba, con esa atención completa que seguía siendo inusual y seguía importando. Y él la conocía a ella. La fábrica y el tío Ramón y los cálculos de madrugada y el humor como escudo, y la capacidad de ver lo que no está en los informes y la pasta de 85 céntimos que siempre compraba porque era la que más le gustaba. Se anunció el embarque. Vuelo IBE Tren 241 Madrid. Embarque en 25 minutos. Puerta B7. Leonardo cogió la manta, la maleta, el biberón, el bolso de Sofía. Lucía se puso de pie con Sofía dormida en brazos. ¿Puedes con todo?, preguntó ella. Casi, dijo él. Siempre casi. Llego. Y llegó. Caminaron hacia la puerta B7. Las mismas puertas de cristal, el mismo suelo de terrazo, el mismo sonido de aeropuerto que es igual en todos los aeropuertos del mundo, y sin embargo, siempre es distinto según con quién lo cruces. La primera vez, habían llegado a ese embarque solos, sin número del otro, sin saber que lo que acababa de pasar importaba. Esta vez, Leonardo tomó la mano libre de Lucía. Esta vez, no la dejó irse sin llevarla consigo. Y el narrador, que ha estado aquí desde el principio, desde el primer café cortado que se pidió solo y llegó cortado, desde la luz que parpadeaba fija y la señora del bolso de flores, y el overol que parecía hecho por un sastre con sentido del humor, puede decir con toda la autoridad que da haber observado de cerca, no hay vuelo retrasado que no llegue a algún destino. Solo hace falta saber con quién esperas. Y así termina la historia de Leonardo y Lucía. Con otro vuelo retrasado, otra cafetería del aeropuerto de Sevilla, y esta vez una familia donde antes había 2 desconocidos. Gracias por estar aquí, en Enamórate de esta historia. Si esta historia te llegó, deja tu comentario abajo. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? ¿El aeropuerto del principio, la noche juntos, la ruptura o ese epílogo con Sofía dormida en el hombro de Lucía? Cuéntanos. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Hasta la próxima historia.